estamos? Muy bien. Y listo. Nosotros en el ejercicio anterior habíamos eh, visto un ejercicio en el cual nos pedía que se cobrara el 50% de descuento siempre y cuando el consumo sea mayor a 50. ¿Sí? En este caso también se ingresaba la edad. ¿Sí? A veces normalmente cuando ingresamos la edad cogemos a nuestra variable edad para poder hacer, como quien dice, la comparación, ¿no? Pero el ejercicio decía que era solamente exclusivamente a los consumos. En este caso la edad como que pasaba que inadvertida por el momento, y en este ejercicio sí. Bien, porque exclusivamente hablaba del consumo. Entonces nuestra variable de consumo, si era mayor a 50, hágale un descuento del 50%. Y no habíamos quedado aquí, ¿no? Habíamos creado nosotros nuestra famosa variable edad, pues con nuestra palabra reservada int para números enteros, ¿sí? Cantidades no muy grandes con número entero. También habíamos separado una palabra reservada con consum del consumo y el des del descuento hasta ahora. Y también habíamos obviamente escogido nuestros datos, ¿sí? Habíamos escogido la edad y habíamos escogido el consumo. Los dos son de forma getText. ¿Por qué? Porque yo este dato estoy ingresando en el formulario. ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Aquí, ingresar la edad y ingresar el consumo. Bien, entonces, una vez que nosotros hayamos ingresado esas dos partes principales, primordiales, para poder hacer, como quien dice, mi ejercicio, tenía que ya directamente pasar a nuestra instrucción if, ¿sí? A la instrucción if, que sabemos que if solamente emite dos posibles respuestas, verdadero o falso, ¿sí? De eso nosotros ya lo conocemos. Bien, y la estructura del if es poniendo la palabra if, abriendo un paréntesis y cerrando un paréntesis, y dentro del paréntesis poner las variables, ¿sí? Que entran a una comparación, seguido de un operador relacional, que en este caso es el mayor que. Recuerden que aquí en el operador relacional puede ser un operador, puede ser un signo, como en este caso tenemos el mayor que, puede ser de pronto un mod, que ya sabemos que el mod sirve para hacer la división y obtener exclusivamente el residuo, ¿sí? Muy bien. Yo he hecho dos llaves, una llave abierta y otra cerrada, ¿sí? Y dentro de las llaves tengo mi código, en este caso por el momento es solo una línea. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué abro y cierro llaves? Porque quiero encerrar exclusivamente, en el caso de que sea verdadero, que se ejecute solamente este código y no se vaya a ir de largo de pronto leyendo más líneas de código y me podría dar un error. Entonces exclusivamente abro y cierro llave para encerrar un bloque de código, ¿sí? Y quiero que se ejecute ese código. Muy bien, y en nuestra pequeña expresión aritmética, que también le llamo fórmula, pero se lo conoce más como expresión aritmética, tengo al des, ¿sí? Al des. ¿Por qué el des? Porque recuerde que el ejercicio decía que se le hacía un descuento del 50% a la persona que consume un valor más del 50%. Bien, entonces des va a ser igual a consum dividido para 2. Profe, pero usted dijo el 50%. Sí, pero en el caso del 50% podemos aplicar este pequeño truco dividido para 2, porque para todo 50% sabemos que es la mitad de cualquier valor, o sea, de cualquier valor siempre y cuando se cumpla la condición mayor a 50. Entonces por eso es que yo lo puse dividido para 2. ¿Sí? Nosotros el periodo pasado hicimos un ejercicio también parecido a este. Listo. Muy bien. Listo, profe. Acabo de calcular por medio de la expresión aritmética el 50%. Sí, así es. Acabo de calcular por medio de la expresión aritmética el 50%. Entonces, tengo primero que calcular. Está calculado allí, pero no lo he presentado en mi ¿cómo se llama? En mi diseño
no dice nada acerca de que tengo que yo presentar, como quien dice, el consumo, el descuento, sino que el diseño me dice que presente directamente el total a pagar. Ah, ya, bueno, o sea, nos ha ahorrado prácticamente esa opción de que tenemos que presentar cuánto se hizo realmente el descuento. Bien, entonces lo que me queda es presentar, pero hay algo más adicional, que tengo que arrojar el total, ¿sí? O sea, todavía no puedo arrojar yo cuánto realmente paga la persona en caso de que sea una compra, un consumo mayor a 50. Entonces la misma bloque de donde yo puse la declaración de las variables en el doble, voy a agregar otra variable. Sabemos que con la coma nosotros concatenamos otra variable y vamos a poner top. Top obviamente es mi variable que yo estoy creando para guardar en este caso el total del consumo menos el 50%. ¿Ok? Entonces yo digo que top es igual a ¿qué? A consum. ¿Por qué? Porque es el consumo que realmente yo hice al inicio, pero será menos al descuento, ¿sí? Menos al descuento. Y así quedaría mi expresión aritmética en el caso de ya presentarlo al formulario, ¿sí? Entonces vamos a decir que this punto top, así se llama también mi variable en el diseño, punto setText, ¿sí? Punto setText, y voy a poner aquí, por ejemplo, la variable que contiene obviamente mi resultado, que es top, ¿sí? Que es top, perdón, allí. Muy bien, listo. Nosotros sabemos que tenemos siempre que concatenar un carácter, ¿no? En blanco obviamente no sale nada. Es una regla dentro de este, por si acaso va a decir, profe, pero ahí está poniéndole más que, no, más nada. El más dentro de la presentación no realiza en sí la suma, lo que hace es concatenar, o sea, adjuntar algo más adicional. En este caso yo podría aquí adicionar un mensaje, pero yo no quiero hacer eso porque eso se va a ver un texto escrito en la caja de donde va a salir el valor. Entonces no le pongo nada y lo dejo tal y cual como está allí, ¿no? Vamos a ver cómo sale nuestro ejercicio ahora sí ya con el ejemplo. Vamos a ponerlo por acá un ratito, allí, para que se pueda ver un poquito. Vamos a ingresar la edad. Le cuento que por el momento digamos que es un valor, un dato que no tiene realmente un, este, un significado importante dentro del programa, porque solamente es un dato, nada más. En donde sí hay significado, por ejemplo, es aquí, en el consumo. Nuestra variable va a decir que si el consumo es mayor a 50, cóbrele que se le cobre el 50% de descuento. Muy bien, eso quiere decir que en el calcular me va a arrojar $50, y eso es lo que hizo el famoso programa. ¿Qué es lo que hizo? Esto de aquí se podría decir que es el descuento, pero a la vez es lo que yo represento para que pague la persona que tiene que pagar, ¿no? Entonces, como su valor, ¿sí? Como su valor es mayor a 50, hágase el famoso descuento. Ok, puedo poner un valor menor para que vean cómo se va cambiando. 37.50 de 75, muy bien. De pronto puede ser 20. Ah, ya, listo. Al poner 20 no hace absolutamente nada, ¿sí o no? Voy a borrar aquí, debería calcular, no hace nada. ¿Por qué no calcula? Porque esta parte todavía no la he, como quien dice, configurado, no la le he puesto el código. ¿Qué pasa cuando es eh, en el caso contrario? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es en el caso contrario? Cuando es en el caso contrario, pues no obtiene ningún descuento, ninguno. Paga todo el valor del consumo. En este caso, si consumió 20, 30, $49, va a ser el mismo siempre, ¿sí?
Un ratito, chicos. Ok, bueno, se colgó. Entonces va a ser el consumo mismo siempre, ¿no? Vamos a codificar la otra parte, pues sí o no. Ah, ya, es verdad, pues profe, ¿no? Tenemos nuestra primera. Sabemos que en el caso del else no existe ningún descuento. Entonces yo puedo poner que el tot es igual a consumo. O sea, el total es igual al consumo. ¿Sí? Y pues lo que hago nada más es copiar y pegar esta línea y pues de esta forma habría terminado. ¿Por qué? Porque dice que si no se cumple esto, si no es mayor a 50, eso quiere decir que si no es mayor a 50, nada de esto se va a cumplir. Nada de esto se va a ejecutar en el código. Pasa automáticamente a seguir leyendo el código. Entonces, en el caso contrario, ejecúteselo de aquí. ¿Sí? Entonces, el total en sí va a ser realmente igual a qué cosa? Al consumo. ¿Sí? Porque no va a obtener ningún descuento. Vamos a darle play nuevamente a nuestro programa. Vamos que el momento que aquí presentó, vamos a presentarle, dale, puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Está 25, consumo 20 y al calcular pues seguirá siendo $20. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Yo puedo ponerle 45, seguirá siendo 45. Le pongo 50, seguirá siendo 50. ¿Por qué? Porque dice la condición si es mayor a 50. Eso quiere decir que si yo hago un gasto de $51, ya entra en el conjunto de mayor a 50. Entonces al calcular, pues ya no paga, si ve lo mismo, ¿no? Ya paga la mitad de 51, que es 25.50. Entonces está trabajando muy bien nuestro código, ¿sí? Muy bien. Bueno, chicos, entonces este ejercicio de aquí lo hemos terminado. Voy a tratar de compartirles el código del ejercicio para que ustedes puedan, como que dice, ir plasmándolo en el cuaderno. ¿Sí? Voy a hacer una captura, se los voy a compartir en el Classroom también para que lo tengan allí y lo pasen. Recuerden, chicos, que todos los ejercicios se pasan en el cuaderno, todos, ¿sí? Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a cerrar por el momento lo de aquí, vámonos a nuestro Classroom, ¿sí? Vamos a compartirlo con ustedes. Vamos a poner IMG clase, perdón, de ponerlo con mayúscula. Listo, vamos a añadir la imagen, que es un archivo. Vamos a subirlo, se quedó en imágenes y busquemos la imagen que nosotros, creo que le puse ejercicio. Aquí está, ejercicio de Java. Bien, listo, publicado, chicos. Bien, ahora sí, pasemos nosotros acá. Vámonos a la diapositiva. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo también de lo de aquí. Creo que nosotros también vimos algo de esto el año pasado. Vamos a reforzar para que no nos olvidemos de lo que nosotros debemos hacer o que nosotros no podemos utilizar como nombre de variable. De eso se trata esta diapositiva. Las famosas palabras reservadas. ¿Sí? Muy bien. Existe una serie de palabras reservadas las cuales tienen un significado especial para Java. Y por lo tanto, no se pueden utilizar como nombre de variables. Y dichas palabras son. Tenemos allí una tabla con un grupo de nombres en los cuales ninguno de esos podemos utilizarlo como nombre de variable. Nosotros en el programa sabemos que podemos utilizar el nombre de la variable la que nosotros nos guste, ¿sí? Podemos hacer, pero no podemos utilizar como nombre de variable este cuadrito de aquí, ¿sí? Entonces como que se podría decir que, bueno, no es que yo puedo poner lo que yo quiero, en cierta forma sí y quizás no, ¿sí? Porque sí existe su pequeña excepción en cuanto a los nombres de variables. Ok, por ejemplo, yo le puedo poner, por ejemplo, una variable int, porque mi palabra reservada int
sirve para declarar variables enteras, pero como nombre de variable no lo puedo hacer. Lo mismo con doble, lo mismo con if, lo mismo con this, else, this, ¿sí? Y un conjunto de palabras. Muy bien. Vamos a pasar para leer un poquito acerca de los nombres de las variables. Les puede por ahí, en una pregunta, en el aporte, por ejemplo, porque ya la lección ya se tomó, les puede salir un ejemplo de estos, ¿no? Entonces decir, a ver, puedo poner un ejemplo de yo declarando variables, por ejemplo. Entonces puedo poner uno de esos nombres y yo preguntar, ¿está correcto la declaración de variables? Y ustedes tendrán que recordarse, por ejemplo, las palabras que se encuentran en esta tabla para que no vayan a responder erróneamente, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, unas que son muy conocidas, unas quizás no tan conocidas, pero veamos por ejemplo las primeras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, abstract, booleanos. Estas son booleanas para los verdaderos y falsos, ¿sí? Break, by, case, catch, char, con, class, continue, default, do, doble. Miren, si ven, aquí nosotros vamos a encontrar obviamente nombres que ya hemos nosotros trabajado: else, extend, final, float, for, goto, if. Miren, ¿no? El famoso if. If es una palabra reservada más utilizada en el mundo de la programación, ¿sí? Ni for se utiliza mucho, más es if. If es la palabra reservada más utilizada a nivel mundial. Bueno, implements, import, bueno, no sé si ustedes se acuerdan de import. Import se lo utilizaba cuando ustedes estaban en segundo de bachillerato y comenzaron a ver, por ejemplo, los métodos de Java, los métodos de JOptionPaint, ¿sí? Que tenía el input dialog y el method dialog. No sé si se acuerdan que nosotros escribíamos JOptionPaint.show input dialog, ¿sí? Ya sabíamos que input dialog era para qué, para ingresar un dato. Input dialog, y escribíamos el mensaje que queríamos presentar, ¿sí? Y el otro era JOptionPaint.show method dialog, pues cuando nosotros queríamos presentar un mensaje. El uno era para ingresar un dato y el otro era para presentar un dato, ¿sí? O un mensaje. Bien, y nosotros utilizábamos el import. ¿Por qué? Porque nosotros importábamos el paquete de Java a nuestro programa. Entonces ahí está para los que de pronto no se recordaban de lo de aquí. Bien, INT, vean, ¿no? Los conocidos por ahí: interface, long, native, new, null. Recuerden que se lo utilizaban en el import cuando nosotros queríamos declarar un mensaje, algo así. Antes del mensaje poníamos la palabra null. Bien, paquete privado, protegido, público, retorno, short, de corto, static, super, switch, ¿sí? This, ahí está, vean, miren cómo está dentro de nuestras palabras reservadas la palabra this. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el this para el formulario, ¿sí? Entonces no podemos utilizar eso como un nombre de una variable, ¿sí? Muy bien. Tenemos, bueno, esto es try boy, lo vemos nosotros, vamos, que todo boy es un llamado. Nosotros sí lo vemos obviamente en las líneas de código de fuente. Bien, volátil y while, ¿no? While también es una palabra reservada de comparación. While, for, do while, ¿sí? Y el if. Bien. Entonces, por el momento, chicos, les cuento que como que se me ha inhibido el programa. No sé si sea porque esté abierto alguna ventanita aquí. No lo creo. Bien, bueno. Entonces, esto de aquí, todo este conjunto, que yo sé que algunos creo que sí lo han investigado, porque me envió una investigación y me pareció por ahí ver ahí eso de allí. Sí, esta diapositiva de acá también las pude ver por ahí, que eran los famosos tipos de variables. Sí, lástima que no se encuentre que no estaba la señorita nueva del curso, ¿no? Para que estudie esta información de aquí, vital. Información vital. ¿Sí? Los tipos de variables. Todas las variables en el lenguaje de Java deben tener un tipo de dato. El tipo de la variable determina los valores que la variable puede contener y las operaciones que se pueden realizar con ella. Nosotros sabemos que en el programa no podemos, por ejemplo, declarar INT y presentar haciendo más con decimales, porque
nuestra palabra reservada int, ¿sí? Que me permite a mí declarar variables, ese número en reales en cantidades pequeñas, números enteros, sin decimales. Desde float y doble sí que los presenta, ¿sí? Sí que los presenta, aunque float se lo utiliza para números enteros con con ese pequeña límite que tiene ahí, ¿no? Menos 32.768 hasta el positivo de 32.767. Entonces, dentro de este grupo yo puedo calcular con float, incluyendo los decimales también, chicos. ¿Ok? Muy bien. Doble, ya sabemos que es un doble flotante, que quiere decir que son para cantidades normalmente extensas, aunque sí lo ocupamos muchísimo para nuestras pequeñas cantidades, pero se lo utiliza cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, queremos ingresar un dato como el tamaño de una población, el tamaño de nuestro territorio nacional, ¿sí? Una estadística de pronto de miles, ¿sí? Millones, de un número súper grande. Según la teoría dice que doble sirve para contener datos de una cantidad de hasta mayor de 10 cifras. Entonces imagínense, ¿no? Es realmente para cantidades extremas. Aunque nosotros lo utilizamos muchísimo, ¿no? Lo usamos muchísimo nosotros. Ya vamos a ver cómo si lo podemos cambiar con float. Muy bien, siguiendo eso, pues aquí hay un pequeño ejemplo que nos dice a nosotros qué nosotros podemos hacer según nuestras palabras reservadas. En el caso de string, nombres, apellidos, dirección, estado civil, cargo. Es decir, todo lo que se refiere a cadena de caracteres, o sea, a letras. En el caso de INT tenemos edad, cantidad, días, meses, años, número de hijos y cantidad pequeñas pero enteras. Float, estatura, IVA, su total resultado de una división, cantidades que contengan números con decimales o números enteros grandes. Por eso les decía que en la diapositiva anterior también float sí contenía decimales, ¿no? Y acá en la teoría nos está ayudando un poquito acerca de ese dato, acerca de esa información. ¿Ok? Muy bien. Estatura, ¿no? Obvio. Hasta incluso nosotros normalmente cuando estamos con la estatura no nos restamos pero ni un milímetro. Entonces, ¿cuánto mide? Haya 1.62, 1.65, 1.70, ¿sí o no? Nunca decimos tenemos metro y medio, no, tenemos que darle nuestra estatura ahí. ¿Cuánto es ahí? Muy bien. En el caso del doble, vuelta y repito, miren, para cantidades de más de 10 cifras, ¿sí? Número de población, extensión del territorio y entre otros. Por ejemplo, yo les podría pedir, por ejemplo, a ver, ingréseme o hagan un programa el cual dentro de esa cifra de, por ejemplo, infectados, por ejemplo, con el COVID, imagínense. Es una cifra obviamente exagerada, ¿no? Súper grande, porque algo del nivel mundial. Si localmente, imagínense, son miles. Entonces, ya para ese tipo de datos, nosotros utilizamos nuestra palabra reservada, doble. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Todo esto de aquí, recuerden, chicos, que deben pasarlo en el cuaderno. No se olviden de eso. Los datos que yo, bueno, no les he compartido esta actualización de la diapositiva, pero yo se las voy a pasar obviamente a la diapositiva para que puedan ustedes tener esa información y se vayan poniendo al día. Recuerden, los ejercicios que hacemos en clase o que yo les envíe, ¿sí? O que yo publique en Classroom, son ejercicios que también van a irse pasando en el cuaderno. Ojo con eso, porque cuando les piden el portafolio, ahí está la evidencia. Muy bien, chicos. Operadores aritméticos, ¿sí? La mayoría de los programas realizan cálculos aritméticos que permiten efectuar procesos o cálculos matemáticos elementales. Los operadores aritméticos son, ¿sí? La multiplicación, división, residuo, suma y resta. Existen muchos más, por supuesto. Existe raíz, existe potencia, existe, bueno, qué sé yo.
Pero nosotros comúnmente, o que lo más que se utiliza obviamente en procesos matemáticos elementales, por ejemplo en el ámbito de negocios, por ejemplo, ¿no? Son la multiplicación, división, suma y resta. Normalmente, ¿sí? El residuo ya es para casos especiales, porque el residuo es de una división, es lo que sobra. ¿Sí? Ya vamos a hacer, ya vimos un pequeño ejemplo de lo que nosotros entendemos como residuo. Bien, entonces, para nosotros en nuestro lenguaje de Java, la multiplicación no es esto, no es la X por si acaso, es el asterisco. ¿Sí? Eso ustedes lo saben perfectamente. ¿Sí? Entonces, el asterisco obviamente representa la multiplicación en el lenguaje de Java, y pues una forma de poder hacer eso es como lo tenemos aquí sombreado. ¿Sí? 15 por 30, aquí he puesto mal yo el valor, 15 por 2 es. Estaba poniendo el valor de 30 acá también. Bien, entonces 15 por 2 es igual a 30. Muy bien, entonces la división, este de aquí con este de acá, los dos son división. Los dos son división. Sino que este símbolo de aquí, que es el slash que nosotros conocemos común y corriente, sirve para la división real, ¿no? Para la división decimal, ¿sí? Para la división normal que nosotros hacemos. Entonces por eso dice que 15 en el ejemplo dividido para 2 es igual a 7.5. ¿Sí? La división normal que se hace. Bien, en cuanto al residuo de la división, ¿sí? En cuanto al residuo de la división, nosotros obtenemos obviamente no el valor del 7.5 como tenemos arriba. ¿Por qué? Porque miren que en el caso es el mismo ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Pues es el residuo, que es lo que sobra de la división. Y ya mismo vamos a hacer un ejemplo para que se comprenda. De pronto algún estudiante ya no se acuerde de esta parte de aquí. Bien, y suma y resta, pues bueno, eso ya no le vamos nosotros a parar bola porque ya eso lo sabemos, ¿sí? Eso de allí ya no es necesario decirlo. Muy bien, acá hay una pequeña explicación en el caso del residuo. Ok, y aquí nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el caso de los operadores del slash y el porcentaje, ¿sí? El slash y el porcentaje son exclusivamente para la división. El operador del slash es usado para la división decimal, es decir, la división común y corriente. Por ejemplo, 6 dividido para 3 es igual a 2, 6 dividido para 4 es igual a 1.5, 7 dividido para 2 es igual a 3.5 y 4 dividido para 3 es igual a 1.3333. ¿Sí? Ese es para la división normal. En el caso del operador del porcentaje, ok, déjenme ponerlo entre comillas porque aquí me olvidé poner las comillas. Ahí está. En el caso del operador del porcentaje, obtiene el residuo, es decir, lo que sobra de una división. Por ejemplo, 9 dividido para 2 es igual a 1. Este es el resultado por si acaso, a 1. Sobra 1 al dividir 9 dividido para 2. 6 dividido para 4 a 2. 14 dividido para 3 a 2. Y 15 dividido para 5 es a 0. Ok. Listo. Nosotros entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí voy a presentarles la famosa pizarrita para que veamos todos, y también les estaré compartiendo un pequeño ejemplo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, les acabo de enviar incluso lo de la pizarra. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Ejemplo de la división del mod. Bueno, yo le llamo mod porque en realidad es el modificador. ¿Sí? Ejemplo de residuo en programación, pongo aquí. ¿Sí? Bien, listo. ¿Cómo sale según nuestra diapositiva el 10 dividido para 5? Recordemos que tanto
como la división normal, es que las dos son para la división. Entonces, vamos a poner 15, ¿verdad? Dividido para 2, creo que según no me equivoco era eso, ¿no? Ah, no, 10 dividido para 5 es al revés, chicos. Ok. 10 dividido para 5. Vamos a borrar. Déjame borrar el marco. Aquí, listo. 10 dividido para 5. Bien, vamos a ver qué es lo que significa el residuo. 10 para 5 a 2, ¿sí o no? 2 por 5, 10, de 10, 0. ¿En dónde está el residuo? Aquí, esto es el residuo. Entonces, al aplicar este tipo de fórmula, al aplicar ese operador, ¿sí? Quiere decir que esto de aquí es lo que sobra, ¿ok? Es lo que sobra. En la división normal, en la otra división, que vamos a hacerlo acá, vamos a ponerle aquí residuo, ¿sí? Para no olvidarnos, residuo. Y la división normal, acá, donde dice por ejemplo 6 dividido para 3, ¿sí? 6 dividido para 3, vamos a poner aquí 6 dividido para 3, muy bien, a 2, 3 por 2, 6, de 6, 0, ¿sí? Pero en la división normal lo que obtiene es esto, ¿sí? Es el valor que contiene que hace divisible. Ah, ya, eso es el de acá, es diferente. El residuo era aquí, pero acá en la división normal es acá, ¿sí? Y esta es la que más se utiliza, obviamente. Entonces aquí vamos a poner división decimal. Y vamos a, perdón, déjenme editarlo un poquito, poner esto para acá, ahí está, división decimal. Eso quiere decir que esto de aquí es para obtenerlo de aquí. Y esto de acá es para obtener lo de acá, ¿sí? De esta forma. Entonces, ahí está la diferencia de lo que nosotros obtenemos. Déjenme borrar, tal caso, esto de aquí, para que sepa de pronto los paréntesis no me están siendo muy favorables en el momento de la presentación. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Y cómo nosotros lo utilizamos esto en el programa? Pues no, pues nosotros obviamente se lo utiliza con el símbolo del porcentaje. O sea, ¿en dónde? ¿Sí? Aquí en el programa. Vamos a suponer que ese valor vamos a cambiar nuestro pequeño ejemplo. Mi programa se me ha inhibido, chicos, déjenme cerrarlo momentáneamente. El programa no lo puedo manipular, se ha quedado pauseado. Déjenme abrirlo nuevamente hasta eso, que vuelva a funcionar correctamente. Bien, entonces, ¿en qué caso se utiliza, por ejemplo, este tipo de operador aritmético? Se lo utiliza, por ejemplo, cuando nosotros queremos identificar ejercicios donde queremos buscar, por ejemplo, un par, ¿sí? Un impar. Entonces, cosas así. Queremos presentar, por ejemplo, queremos ingresar un número y que nuestro programa lo reconozca automáticamente, ¿sí? Que lo reconozca y evalúe y que me diga si ese número es par o impar. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para ese tipo de ejemplos se lo utiliza muchísimo. ¿Cómo nosotros sabemos que si es un número, por ejemplo, par o impar? ¿Ok? Bueno, estoy presentando un pequeño inconveniente, creo, con mi computador. No me quiere responder el programa. Un ratito, chicos, déjenme darle doble clic otra vez en NameBeans. Ahí está. Bien. Entonces, ¿sí? Según nuestra diapositiva, todos los de aquí, divisiones reales normales, y todos los de acá son ejemplos para poder sacar el residuo. Es más, sigamos viendo. ¿Qué dice aquí? 14 dividido para 3. En el lado del residuo, ¿por qué? Por el símbolo, ¿verdad? Bueno, mientras nuestro programa está abriendo, vamos otra vez a hacer otro pequeño ejemplo acá.
14 dividido para 3. ¿Sí? A ver, alguien que, que participe. ¿Cuál es el número que multiplicado por 3 se acerque más al 14? El 4, profe. Así es, ¿verdad? Fácil esa parte, ¿no? El 4. Porque si pongo 5, 5 por 3, 15 y me pasé del número y en la división no puedo pasar, me tiene que ser un número que se aproxime o que sea igual. Entonces, el 4 por 3, 12, de 14, 2. Y como el 2 ya viene a ser menor al número que yo estoy dividiendo, entonces la división se termina allí, o solo que yo lo quiera llevar a decimales, pero en este caso no es lo que nosotros queremos. ¿Okay? En este caso no es lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, no vamos a hacer más allí, entonces ahí quedaría. Entonces el residuo, ¿cuánto es? 2. Y según la diapositiva, el 14 dividido para 3, 2. Eso es correcto, ¿no? Entonces, vuelta, estamos viendo que no es lo de acá, sino que es lo de acá. Ojo con eso. Muy bien. Ahí está nuestro programa nuevamente abierto. Vamos a ver. ¿Dónde está nuestro diseñito? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Un pequeño ejemplo vamos a tratar de hacer ahorita. Y vamos a salir de acá. Vamos a borrar todo esto. Vamos a darlo en 0. Y vamos a declarar una variable que bueno, que sea allí, ¿no? Num. Sí. Entonces, ¿por qué declaro esta variable probablemente? ¿Por qué? Porque num va a ser el número que yo ingreso. Y yo quiero saber yo puedo ingresar cualquier número al azar, pero quiero que mi programa me diga que si ese número es par o impar. Bien, entonces vamos a nosotros a poner aquí que num es igual, ¿verdad? Sí, que num es igual a integer, porque lo declaré como entera, punto parse int, ¿verdad? This punto num, lo voy a poner el mismo número, ¿no? Num punto getText. Ahora, esta variable num obviamente todavía no existe acá en mi diseño, entonces yo tengo que hacer es, como quien dice, cambiar esa variable. ¿Sí? Vamos a cambiarla, vamos a ponerle num. Estoy presentando un pequeño problema con mi programa, chicos, se me está inhibiendo. Bien, entonces vamos a, bueno, aquí estoy tratando de cambiar esa variable. Déjame cerrar, sí, se inhibió. Entonces, bueno, lo que voy a hacer yo aquí es que en el rename, o sea, en el reemplazo del nombre, ya no se va a llamar edad, sino que lo voy a llamar num. Y en el mensaje, o sea acá, le voy a poner ingresar un número. Y acá abajo, pues simplemente que me diga qué tipo de número es. Ok, muy bien, bueno, listo. Ahí medio creo que reaccionó. Medio nomás. No quiere reaccionar, chicos. Bueno, esperemos que más adelante tengamos el programa papelito, ¿no? Que no tenga problemas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en el código hasta mientras? Bien, el código me deja ir. Bueno, pequeño problema técnico. Sí, pequeño problema técnico por el momento. Bien, chicos, entonces en la siguiente clase nosotros vamos a culminar, ¿sí? Vamos a culminar el ejemplo de que nosotros utilizamos el residuo, ¿sí? En este caso la división para obtener el residuo. Muy bien, chicos. Bueno, voy a tener la grabación por el momento. Alguien que de pronto esté atrasado con la asistencia me puede decirlo ahora, ¿sí? Para poderlo Yo, profe Reynoso.